Esto pasó en marzo del año pasado. Hay dos accidentes con un tipo de aeronave específica, que es el Boeing 737, el MAX 8. Entonces, como muy cercano en el tiempo hay dos accidentes muy parecidos entre sí, de dos aerolíneas que no tienen nada que ver entre ellas, se pone el foco respecto de la aeronave, de la cuestión técnica de la aeronave, y se paralizan todos los vuelos que estaban hechos con esas aeronaves, o casi todos, en realidad, por lo menos los vuelos de esas aeronaves de todas las líneas aéreas del planeta, ¿no? Es un tema, si bien es sectorial, también tuvo una trascendencia a nivel mundial, pero es una cuestión sectorial bien específica de la cuestión aeronáutica, con implicancias fuertemente turísticas. Esto se da en marzo. Aerolíneas lo toca de cerca, porque Paz, en ese momento Aerolíneas, si no me equivoco, tenía 5 aviones de este tipo, lo sigue teniendo y lo sigue teniendo en tierra, o sea que sigue sufriendo, digamos, este tema. Y esta noticia es de enero del 2020, la dejo inclusive para que la lean, que va a estar subido con el Power, y donde directamente está, obviamente, cuáles son los actores que juegan dentro de esta cuestión, cada una de las aerolíneas que tenía este tipo de aeronaves, los distintos gobiernos, las distintas reglamentaciones, digamos, o los organismos encargados de las reglamentaciones aéreas dentro de cada uno de los países, más la IATA, que es la que se encarga de la reglamentación a nivel internacional, obviamente la Boeing y también los competidores de la Boeing, digamos, ¿no? Airbus y Embraer sobre todo. Así que bueno, ahí les queda como para tener una cierta idea de la situación actual. Esto me pareció muy, muy interesante para entender un poco el tema de la cuestión, creo que puede llegar a ser de utilidad. Es una nota que sale en Infobae y que no tengo idea quién es Juan Parrilla, pero ya el título suena bastante interesante. El cierre de la mina El Veladero es una mina de oro que está en San Juan. Tuvo, por las dudas que no se acuerdan, o sea, tiene un cierto tiempo. Tuvo problemas de contaminación sobre el río Cachal con cianuro, entonces pasó a ponerse en tela de juicio si la mina tenía que seguir, qué implicancias tenía eso, cuáles eran las medidas a adoptar. Se fueron encima de Barrick, que es la firma internacional inglesa que hace la explotación de oro en el lugar. En ese cuadro de situación, donde todos se le venían encima a Barrick, Juan Parrilla se plantea que si Barrick plantea el cierre de la mina como una posibilidad real, o si está tirando el rumor en función de que se convierta en cuestión para, digamos, tener de su lado a determinados actores sociales, como son los que pueden llegar a tener pérdidas laborales de manera directa o indirecta, que serían los trabajadores o los comerciantes directa o indirectamente vinculados. Entonces se hace la pregunta, en realidad la trabaja, pero esta pregunta que se hace tiene casi un todo que ver con el utilizar a la cuestión social como una herramienta. La manera que nos lo plantea Norslack O'Donnell, de utilizar como una herramienta para el abordaje, digamos, ¿no? Entonces creo que desde ahí es interesante el artículo. Por ahí es una problemática que surgió en Santa Clara del Mar y en torno al corrimiento del predio de la Fiesta de la Cerveza. También se las dejo para que puedan tocarla. Esto lo mismo en el sentido de que se los dejo para que puedan tener una idea. En 2019 estaba Rollo todavía de intendente y surge una problemática en función del sector del faro para que fuera utilizar, para que tuviera un fin determinado, y cómo empiezan a aparecer
algunos actores enfrentándose y los distintos posicionamientos. Esto es lo mismo como aparece, digamos, el tema medioambiental y como distintas asociaciones medioambientalistas, ecologistas, buscan visibilizar, ¿no? En esto de buscar visibilizar, cuando nosotros escuchamos en los medios y demás que se busca visibilizar algo, en realidad queremos convertirlo en cuestión, queremos que este tema sea tratado, ¿sí? En los términos de Black Donnell queremos convertirlo en cuestión y en función de eso movilizarnos para tratar de conseguir una resolución favorable a los intereses que nos estemos planteando nosotros que estamos queriendo convertir en cuestión algo determinado. Y obviamente llegamos a la cuestión, ¿sí? Probablemente haya un antes y un después en el mundo después de esto, muy probablemente. Por lo tanto es la cuestión a nivel mundial, lo es desde hace ya un tiempo y creo que lo seguirá siendo, ¿no? Entonces estos recortes que son de la BBC, del País de España, de la Organización Mundial de la Salud, como en algún punto, digamos, el país de España plantea, digamos, las diferencias de posicionamiento entre los distintos países a partir de la misma problemática, pero sobre todo, digamos, esto que es lo que estamos vivenciando ahora, que tiene una enorme diversidad de actores sociales, cada uno de los gobiernos son actores sociales, obviamente, en realidad está casi para que lo piensen ustedes, sobre todo que lo hagan como un ejercicio, pero casi el actor excluyente es la Organización Mundial de la Salud. Uno diría, ¿qué está pasando con las Naciones Unidas? Está bien, la Organización Mundial de la Salud tiene una relación, pero las Naciones Unidas está como diluido su posicionamiento. Uno no encuentra nada de Naciones Unidas, o no es fácil de encontrarlo cuando en esta problemática que es de tipo mundial, uno pensaría a priori que sería un actor excluyente, digamos, ¿no? Por lo menos al día de hoy yo no lo visibilizo de tal forma. Probablemente tenga que ver por los medios con los cuales me informo tal vez, pero no parecería ser que está siendo un actor relevante cuando tiene todas las condiciones para poder salir. Pero después también de esta gran cuestión social, ¿sí? De esta pan cuestión o de esta mono cuestión a nivel mundial, surgen subcuestiones que se convierten en cuestiones en sí mismas. Digamos, Bolsonaro, por lo menos en América Latina, Bolsonaro presidente de Brasil, y las actitudes que tiene respecto del coronavirus y cuáles son sus posicionamientos, hace que se convierta en una cuestión social donde es tratado por distintos medios y por distintos actores de distintas formas, digamos, ¿no? Lo mismo Trump a nivel de Estados Unidos, o Boris Johnson, el primer ministro británico, y fíjense cuando veíamos que en el ciclo de vida de la cuestión los actores pueden ir cambiando de posición, es interesante para visualizar qué es lo que pasó en Gran Bretaña, digamos, ¿no? Con un primer ministro que primero planteaba la inmunidad de la manada, que se las agarraran y que se murieran quienes se tenían que morir, y cambió su posicionamiento, y no solo cambió su posicionamiento, sino que tiene coronavirus él. Pero se desprenden distintos tipos de problemáticas, distintos tipos de cuestiones. A nivel turístico, a nivel sectorial, claramente hay varias cuestiones y cada una son problemas de graves a muy graves, y donde se hace difícil tratar de visualizar cuáles van a ser las salidas que van a tener. Las líneas aéreas por un lado, las agencias de viaje por el otro o por el mismo, los cruceros que les pegó de lleno, de hecho fueron el primer lugar donde se ve el problema de una manera más cruda, con los cruceros que estaban navegando y que ningún puerto los recibía, las cadenas hoteleras, para este caso específico Meliá, pero todo el resto.
Y fíjense esto que a mí me apareció a partir de buscar algo específico en 0223, que es un portal de Mar del Plata. Hice este recorte porque me pareció muy llamativo, porque las 4 noticias de arriba se contraponen a las 4 noticias de abajo. Se contraponen en el sentido de están hablando de 2 mundos distintos. Obviamente son temporalidades distintas, si bien muy cerquitas cronológicamente, pero las 4 de abajo hablan de un mundo, digamos, que fue y que no está haciéndolo hoy, y el de arriba está hablando del mundo que ya era. La diferencia de noticias son de menos de una semana entre la más vieja y la más nueva de esta, digamos, ¿no? Es para prestarle atención, ¿no? Cómo surgieron y cómo rápidamente. Esto surge el 17 de marzo, esto el 16 de marzo, se suspenden vuelos de cabotaje, trenes, micros desde del 19 al 25 de marzo, que después se extendió, se amplificó y demás. Bien, ya como faltan algunas filminas, pero para ir redondeando y terminando, vamos a ver algunas filminas que tienen que ver con diversidades de miradas y de puntos de vista, que tienen que ver con el tema de paradigmas y valores y con el tema de intereses. Algunas filminas para plantear. Esta tiene que ver claramente con los puntos de vista, ¿sí? O sea, de acuerdo, ante una misma situación, de acuerdo al punto de vista, es mirada no de 2 formas, sino de una diversidad de formas, lo que genera siempre una complejidad. Esta me parece sumamente interesante, digamos, misma frase, misma mirada una de la otra, sobre situaciones antagónicas o inversas, y ahí tenemos posiciones influenciadas por los valores culturales de determinado grupo social, que eso habla de un paradigma imperante. ¿Cuál es ese paradigma imperante? Y de acuerdo a cuál sea el que adhiera, obviamente vamos a estar parados en uno u otro lado. Acá lo mismo, y acá está para mirar o pensar cuántas posiciones son las que están presentes, y uno diría que hay 4 posiciones presentes, y en realidad podríamos agregar que hay una quinta posición que tiene que ver con quien dibuja, que quien dibuja está parado en determinados valores y en determinados preconceptos, evidentemente donde dibuja el africano de una manera determinada, donde el europeo está caracterizado de una manera determinada, donde podría llegar a decir caracterizado que en el alemán, el americano lo mismo y el árabe lo mismo, con determinados preconceptos que se tienen sobre el lugar. O sea, uno podría llegar a decir que hay 5 miradas en este mismo planteo, pero son posiciones influenciadas por valores o intereses. Tenemos paradigmas que, digamos, siempre nos estamos manejando en un paradigma determinado, que es el que consideramos como la normalidad, que es lo normal, ¿sí? Lo normal es aquello con lo cual estamos de acuerdo todos en un momento determinado, y que eso que es normal hoy puede que no coincida con lo que fue hace algún tiempo, y que claramente es muy probable que esta situación actual de coyuntura y de esta gran cuestión de la pandemia lleve a un cambio de paradigma de distintos tipos. Ahora, en esto de cambios de paradigma, uno podría, y volvemos a una filmina del primer videíto, donde volviendo a Mar del Plata se hace en función de un paradigma determinado, y ese paradigma determinado es el que generó, digamos, función de Biarritz a la Mar del Plata de ese momento, que se convierte en la Mar del Plata actual a partir de la historia. Y esto genera esos cambios de paradigma determinados. Y para finalizar, esto de alguna manera es lo que estuvimos viendo, y es la utilidad que nosotros buscamos con el documento. Subimos el Power al campus, y bueno, seguimos con las próximas clases.